En comunicación con el doctor Leandro Alperín, que es docente universitario de la materia Principio de los Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires y también consejero directivo de la Facultad de Derecho de la UBA. Doctor, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Bienvenido a San Luis. Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes, aunque sea por radio. Muchas gracias. Doctor, ¿qué información nos puede dar como para explicarle un poquito a la gente de qué se trata todo esto de la reforma del Código Penal que se pretende? En primer lugar, algunas aclaraciones. Nuestra legislación penal tiene, por un lado, lo que conocemos el Código, que es un libro en articulado que describe una serie de conductas que son ilícitas y que merecen como consecuencia la pena más dura que nuestro ordenamiento jurídico prevé, que es la pérdida de la libertad. Esa legislación originaria fue complementada a través del tiempo con numerosas leyes que describieron nuevos ilícitos que al momento de la creación del Código Penal no estaban contemplados como tales por nuestro ordenamiento jurídico, y por otra parte algunas leyes que modificaron agravando algunos tipos penales y la calificación y la pena que de ellos se desprendía. Esto produjo con el correr del tiempo un desorden importante en cuanto a interpretar el código, en donde esto quiere decir saber qué ley tipifica qué acción por un lado, y por otro lado un desorden en cuanto a la escala penal. En nuestro ordenamiento jurídico hoy es más grave un robo con autos que matar a una persona. Una persona por robar un auto puede llegar a tener una pena mayor a la que puede tener por matar a alguien, sin perjuicio de cuánto es, ¿verdad? Uno puede parecerle mucho o poco. Lo cierto que esto no pareciera tener alguna relación directa con lo que todos entendemos que son los bienes jurídicos protegidos de mayor escala y de menor escala. La vida debería estar por encima que la propiedad. A partir de esto, el Ministerio de Justicia encargó ya hace 4 años primero y hace 2 después a 2 comisiones distintas. Por un lado, la tarea de ordenar todo este compendio de leyes penales para darle alguna comprensión para los juristas, pero para el ciudadano común también, o sea, interpretar qué delito está tipificado de qué manera y establecer una escala penal que tenga que ver con qué bien jurídico es más importante que otro y acomodar esto a los convenios internacionales. A la luz de ese resultado está el borrador que la Corte Suprema y la Comisión de Juristas pluripartidaria, pero también pluriacadémica, le entregó a la presidenta días pasados. De esto tenemos conocimiento parcial de un borrador que apareció en algunos medios, pero que no estamos seguros que efectivamente sea de esa forma, que establecen nuevos máximos inferiores a los que estaban previstos. Hoy en nuestra legislación, si bien está contemplada la condena a perpetuidad, prácticamente no hay casos con esas características, pero sí puede haber condenas de hasta 52 años. El nuevo código prevé que esto no podría pasar más en caso que el borrador fuese cierto. Por otra parte, baja algunos mínimos en consonancia con los nuevos máximos, y esto generó alguna confusión en principio, porque no tenemos claro si ese es el texto o no, pero algunos delitos que por el común son considerados graves, pareciera ser que la propuesta del nuevo Código Penal no lo considera de esa manera. Está bien. ¿Usted cómo lo califica entonces? Claro, lo que pasa es que nos estamos basando en un borrador que no sabemos si es el definitivo, ¿no? Sí, claro. Nosotros tenemos un ejemplo muy reciente, que es el del Código Civil y Comercial, que también fue una comisión de juristas encabezada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que le entregó a la presidenta un borrador de propuesta de Código Civil y Comercial, que luego el Poder Ejecutivo modificó a su gusto y piacere, y lo que llegó al Congreso es otro proyecto, claro, que en algunos aspectos es parecido a lo que el presidente de la Corte entregó y en otros no tiene nada que ver, como el de la responsabilidad del Estado, el daño ambiental, desde cuándo es vida. Yo creo que es prematuro el debate sobre este proyecto, ¿no? Me parece que tiene más que ver con necesidades de la política partidaria que con necesidades vinculadas al flagelo que la inseguridad es hoy para nuestro país. En primer lugar, el Código Penal frente a la inseguridad llega tarde, porque llega cuando el ilícito ya se produjo. Por lo tanto, es una respuesta que puede servirle a la sociedad como venganza, pero no le sirve a la víctima para prevenir el ilícito y mucho menos para repararlo, porque en algunos casos es irreparable. Entonces, lo mejor que podemos hacer por nuestra seguridad
es prevenir el delito, y me parece que de esto no se están ocupando, ¿no? Claro, sí. Sí. Además, doctor, no, lo que le iba a decir, en base a lo que usted recién nos menciona en cuanto a lo político y a lo que se está hablando y se está debatiendo de manera prematura quizás, es que, bueno, a la gente le preocupa porque nuestros dirigentes también se encargan de decir, por ejemplo, que se van a reducir las penas de 20 de los delitos más graves que tiene el Código Penal, que se va a eliminar la reincidencia, que 17.000 delincuentes que hoy están presos podrían salir a la calle y que podrían cumplir condena en su casa el 86% de los delitos. Eso a la gente común le preocupa, a nosotros también, por supuesto. Bueno, yo estaría preocupado en caso que eso fuese cierto, por supuesto, o sea, que haya personas condenadas por ilícitos y que queden en libertad prematuramente, nos va a preocupar. Claro. Yo estaría preocupado también porque el 99% de los delitos no tienen autor penalmente responsable. Esto quiere decir que de cada 100 denuncias de un delito, solamente uno la justicia encuentra un responsable, que es de los que estamos hablando, ¿no? Pero hay 99 que siguen en la calle con nosotros, caminando al lado nuestro y que no sabemos quiénes son, en primer lugar. En segundo lugar, el promedio de tiempo en prisión de un detenido federal o provincial en nuestro país es de 3 años y medio, lo cual habla de las condenas que tienen, que son alrededor de los 4 años o 5 años, y por lo tanto habla también de los delitos por los cuales están condenados. Hoy el delito que más condena tiene en nuestro país no es el del contrabando de drogas, no es el de homicidio, no es el de violación, no es el de corrupción, es el de hurto. Entonces, estamos hablando de un delito de contenido patrimonial, pero sin violencia. A estas personas, sin perjuicio que es un delito igual y que el derecho penal debe perseguir cualquier ilícito, es a las que se dedica de manera prioritaria la justicia, la policía y el sistema penitenciario en general. Es hora que le pongan el cascabel al gato, que se dediquen a los delitos más importantes, que encuentren a los autores penalmente responsables, que tengan un juicio justo y que en caso de efectivamente ser responsables penalmente, se los condenen y cumplan con su condena. Hoy ninguna de estas cosas pasa. No encuentran a los autores de la inmensa mayoría de los delitos graves, por supuesto no hay un juicio, por supuesto no hay un autor responsable y castigado por esto, y mucho más o mucho menos está esta sensación de satisfacer de que aún cuando el ordenamiento jurídico es roto, la sociedad encuentra alguna reparación, aunque sea a través del derecho penal. El Código Penal no busca soluciones a estos problemas. Como dije antes, llega tarde y además llega mal. Llega a las conductas que menos nos preocupan, no llega a las acciones que nosotros vemos en televisión. Recordemos el caso Candela, por ejemplo, hace poco tiempo en la provincia de Buenos Aires no tiene un autor todavía identificado. La corrupción en nuestro país es un flagelo, no hay presos por corrupción, en nuestro país no hay presos por evasión agravada, en nuestro país no hay presos, no hay narcotraficantes importantes presos, los que están son perejiles, si bien están vinculados en su mayoría al comercio ilícito de estupefacientes, la inmensa mayoría de las personas privadas de libertad por droga están por tener droga, no por comerciar o por transportar o por contrabandear, o sea, están por el delito menor de la escala penal. Entonces esto significa que evidentemente los actores que le dan prioridades o no a determinadas acciones no les preocupan las mismas acciones que le preocupan a la sociedad y que evidentemente demandan también en este debate y en cada oportunidad que haya lo van a volver a hacer, porque todos los que caminamos por la calle y no tenemos custodia sabemos qué es lo que está pasando con el delito y con la delincuencia. Ahora, tampoco somos ingenuos, ¿no? El debate de quién va a ser presidente por parte del partido justicialista no debe condicionarnos a nosotros para tener una sociedad más segura, y qué pena van a darle a alguien que no encuentran nunca, la verdad que en principio pareciera ser poco importante. Primero deberían encontrar a los autores de las conductas más graves y luego podríamos hablar si la pena es justa o no. Por ahora lo que reina en nuestro país no son las penas bajas o las penas altas, sino la impunidad. Doctor, le agradecemos muchísimo y seguramente lo estaremos molestando nuevamente más adelante. Muchas gracias. Es un placer para mí, cuando ustedes quieran estoy a su disposición. Hasta luego. Muchas gracias. Hablábamos con el doctor Leandro Alperín, él es docente universitario de la materia Principio de los Derechos Humanos y Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y también es consejero directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Entre otros cargos que tiene y antecedentes muy interesantes, bueno, que nos quedan afuera, pero bueno, tiene una vasta trayectoria y además es especialista en temas de seguridad y temas carcelarios. Temas carcelarios, exactamente. Lo que me parece que como primera conclusión es que